Buen día, teacher. Buenos días. Ujú. Listo. Vamos a encender cámaras, por favor. Están muy grandecitos para decirle eso todas las veces. Buenos días. Buenos días. Listo. Dana, por favor, vamos a encender cámara. Sí. Listo. Entonces, Ángelo, Ángel, Juan José. Listo. Bien. Entonces, vamos a seguir viendo lo que son límites al infinito. Para terminar esto. Límites al infinito. Bien. Entonces, Liliana, por favor, les dictas a ellos el achievement y el skill de la clase anterior. Que hace rato tenemos. Bien. Qué pena, teacher. Es que tengo mal internet. Por favor, hazme dictarles a ellos el Lo achievement mismo y el... siempre, teacher. ¿Cómo? Lo mismo siempre, Sí, teacher. lo mismo. Aquí no vamos a terminar. Ya terminamos, pero... Achievement, Vale. achievement, interpretar a partir del análisis gráfico, que es un límite. Y el skill, analizar gráficas de funciones y sus límites. Listo. Bien. Entonces habíamos quedado en algo sencillo, fácil, que era la gráfica, bueno, que era cuando la gráfica tendía al infinito. Digamos al infinito iba a tender a un cierto número, si al infinito positivo. Vamos a verlo cuando suceda hacia el otro lado y hacia los demás. Entonces vamos a copiar lo siguiente. Límite, como título, límite finito. Límite finito L. Cuando X tiende al menos infinito. Cuando X tiende al menos infinito.
Vamos a copiar lo siguiente. Existe un límite finito L cuando la variable X tiende a menos infinito. Cuando la variable X tiende a menos infinito. Si dentro de ese entorno, haciendo variable X y negativa, subrayamos negativa, como se quiera, la diferencia de la función X menos el límite del valor absoluto. La diferencia está de acá. Resulta tan pequeña como se quiera. Resulta tan pequeña como se quiere. Resulta tan pequeña como se quiere. ¿Listo? Entonces esto nuevamente va a tender a el número 0. Bien, entonces vamos a hacer una gráfica de ese tipo. ¿Cómo se ven esas gráficas? Entonces nuevamente un plano cartesiano por acá. Voy a hacer así. Más extenso hacia este lado. Bien. Entonces, Y, X, y esto hacia el infinito en Y y el infinito en X. Entonces, pues nos dice que cuando va hacia el menos infinito, la gráfica o el valor de L va a tender a un valor definido. Entonces yo puedo colocarlo inclusive, no como siempre en la parte positiva, sino también va a tener valores negativos. Entonces coloquémoslo de esta forma. Esperen un segundo, un poquito más arriba para colocar un valor. Listo. Puede ser así. Puede ser así ese tipo de gráfica en donde vemos lo siguiente. O podemos observar lo siguiente. Entonces aquí va a colocar una lineecita punteada a donde va a tender esa función. Entonces va a tender a ese valor que va a ser N. Justamente aquí es el límite al que va a tender esta función. ¿Sí? La función f de x. ¿Sí? Esta función va a tender a este valor cuando va hacia la izquierda. Va a tender a un valor
en especial, no a cualquier valor, a uno muy general. Y pues realizamos lo mismo que la otra vez. Si tomamos dos pedazos, sobre todo, que están muy alejados de X, como pueden ser estos dos de acá. ¿Sí? Pueden ser estos dos pedacitos. Y hacemos exactamente, bueno, miramos, pues nos daremos cuenta de que los valores van a converger a cierto valor. Además, se tiene que cumplir esto, que la función f de x menos l es igual a 0. Entonces, algunas personas en el parcial me hicieron esto. Comprobar esto. Comprobar que efectivamente, por ejemplo, la función que se les daba, a ese valor menos L, daba 0. Eso les faltó. Que necesitaba que comprobaran eso. Porque se tiene que cumplir con eso. Bien. Continuemos con el siguiente. Bien, ya vimos cuando sucede que hacia la derecha o hacia la izquierda, pues esto va a tender a ¿qué? Al infinito. Y va a tender a un valor. Ahora, hagamos lo contrario. Cuando, digamos, tenemos un valor cercano en X, pero su rango va hacia el infinito o al menos infinito. Eso ocurre también. Y son, digamos, las que más exigen o las que no tienen continuidad. Estas de acá tienen continuidad. ¿Por qué? Porque esta gráfica, si nos pide la continuidad desde menos infinito hasta casi aproximadamente al infinito, o cualquiera hacia la derecha, pues es una sola línea, eso es continuidad. ¿Sí? Para cualquier rango, para cualquier valor del dominio, hay un rango definido, un valor del rango definido. Pero en las que vamos a ver no sucede así. Es indeterminado ese valor, no lo podemos calcular. Entonces vamos a copiar lo siguiente. Entonces, como título, entonces ya podemos borrar este. Y esto también porque esto ya no es necesario. Cuando X tiende al más infinito y el límite es igual, escuchen bien, igual a menos, estamos con un negativo, no, con el positivo, es a más infinito. A más infinito. Listo, entonces, señores, van a encender cámaras. Se cansaba de decirles. Están como muy grandecitos, ¿no? Están como muy grandecitos. Se supone que ustedes son ¿cómo se dirían esto? El ejemplo para los más pequeños. Y si yo les coloco a los de sexto, a los de hijos que estuvimos ahorita, se darán cuenta que ustedes, pues, al parecer como que no son la cara del colegio. Sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un dibujito, una gráfica. Entonces solamente vamos a dibujar el primer cuadrante. Sí, porque nos interesa de la parte positiva de X. Entonces, hagámoslo por zonas porque van a ser 4 dibujos. Entonces, por ahí. Listo. El primer cuadrante, X, Y. Listo. Ahí lo tenemos. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Bueno, si la función pues tiende hacia el infinito, pues cuando se acerca al infinito. Entonces esto prácticamente hace lo siguiente. Puede ser, dejé el otro marcador, que estoy haciendo las funciones. Puede iniciar acá e irse hacia allá, a tener un valor más grande. ¿Sí? No sabemos, no se puede calcular el límite cuando va hacia el infinito. ¿Sí? Entonces la función se hace infinitamente más grande. Entonces decimos que el límite es más infinito cuando se acerca al infinito. ¿Sí? Cuando va hacia allá. Entonces lo escribimos acá. El límite. Entonces la función f de x. Entonces el límite cuando x va o tiende hacia el más infinito es f de x es igual a más infinito. ¿Listo? A más infinito. Por favor, vamos a copiarlo. Muy bien. Entonces, es sencilla, es una gráfica bastante sencilla. Abajo, vamos a colocar cuando x tiende a más infinito, pero el límite es menos infinito. Entonces, es un espejo de esta, pero cuyo eje de reflexión es el eje X. Entonces, se va a proyectar en el cuadrante número 4. Entonces, vamos a dibujar el dibujo solamente ese cuadrante. Listo. Entonces, aquí sería X. Listo. ¿Qué sucede? Pues sería como un espejo de esta función en donde lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando el número se va haciendo más grande, o sea, el dominio se va haciendo más grande, pues el rango también lo va a hacer. Puede ser de esta forma. Algo así. Puede ir creciendo. Listo. No, no me va a alcanzar para la otra, pero bueno. Entonces esta es nuestra función f de x. Y hacemos lo mismo. Determinamos que cuando el límite de cuando x es más que infinito, la función f de x va a ser igual a menos infinito. Todas sus imágenes van a ser o se van a encontrar infinitamente negativas. Profe, una pregunta. ¿Qué dice en la inscripción de abajo de cada Límite gráfica? de x cuando tiende a más infinito. Es igual a esto. F de x es igual a menos infinito.
Y me imagino que la otra es lo contrario. Y es bueno para Correcto. Y este es más infinito. Entonces, cuando va hacia la derecha, puede tender al más infinito, puede tender al menos infinito. De esta forma. Cuando se vuelve más, cada vez más, más y más grande. para la cocina tipo oriental. Hacer pollo también. Muy rico que queda eso. Pero bien, gracias a Dios. Sí, Bien. señor. Aquí anda mi quinceañero, ya se lo paso para que le dé una salud ahí. 19. Hace 19 que me tocó hacerlos devolverle por allá. Bueno, ya vamos a ver. Tengo varios ejercicios. Listo, continuemos. Ahora, cuando X va hacia el otro lado, menos infinito, y aquí es más infinito. Por favor, me van a hacer la gráfica. Todos. Me van a hacer esta gráfica. Cuando X es menos infinito y el límite es más infinito. Es decir, todas sus imágenes van a ser infinitamente grandes. ¿Cómo sería una imagen, una gráfica? De hecho, todo el mundo lo va a realizar. Les pregunto, ¿en qué cuadrante quedaría de la gráfica? Del plano cartesiano. En el segundo. En el segundo cuadrante. Porque X es negativa y pues las imágenes que van a estar en Y van a ser positivas. Listo, me van a mostrar todo el mundo la gráfica. Todos, aquí están en mosaico, tranquilos, los estoy viendo a todos. Todos me van a mostrar pues su respectiva gráfica. Bien, aumentó. Ahí Angelo me está mostrando que aumentó. ¿Quién más tenemos? Ah, bueno, no, ahí decrece, Liliana. Está decreciendo a medida que avanza hacia el infinito negativo. Ángel, Dana, Paula, Juan Bello, Tinoco, Juan Esteban, ¿qué pasaron? Pero un minuto, es que está dura. Ah, Teacher, yo no puedo hacerla. Yo no sé si el teacher Bernard le comentó que yo no puedo realizarla por lo que me ya, fracturé el pues sí. labio derecha, entonces. ¿Cuándo va a presentar el parcial de geometría? ¿Cuándo Teacher, fue? yo no se lo envié. No, el de geometría no. Tengo es el de estadística. Ah, teacher, es que en ese me falta la gráfica. Es que no sé cómo explicarle a mamá cómo explicarle a mamá que la vaya haciendo. Es muy complejo ahí. Pero esta No, tarde ya voy a hablaremos mirar. después, no, ya después hablaremos usted y yo cómo puede graficar o no. ¿Entendió? Bueno, señor, entonces yo le envío ahorita el resto. Entonces ya hablaremos. Bueno, señor. Listo. ¿Tinoco ya la hizo? Loco, Muy bien.
Entonces, sencillo, es un espejo, está de acá. Es una reflexión del eje Y, y como eje simetría, el eje Y. Entonces, este es el reflejo de esta en el segundo cuadrante. ¿Cómo se vería? Voy a borrar esto de acá. Y se vería de la siguiente forma. Profe, de esta forma, Aló, buenos días. Juan Esteban. pero a Sí, ver es si el me... segundo cuadrante. No, el chinito te despidió porque como cogiste en la Por lo clase, tanto, acá va X no, no sé, y aquí va Y. eso. De esta forma. Y pues diría algo así. De esta forma. Sería el espejo de la otra. De modo que decimos que cuando el límite tiende al menos infinito, hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, va a tender a un valor muchísimo más grande. ¿Listo? Ahora hagan la siguiente. La última. Torres. Ahí está. Hagan ese. Cuando es menos infinito y tiende al límite infinito, menos infinito. Lo mismo. Hagan la gráfica. Muy bien. Entonces la gráfica es un espejo de esta. Solamente con eje de simetría al eje Y. Sería un pequeño espejo. Entonces se vería de la siguiente forma y estaría ubicado en el tercer cuadrante. X, Y. Y pues, si va hacia el infinito, pues lo que se vería es lo siguiente. Algo así. Y va a tender a un valor cada vez más y más grande a medida, un valor negativo, a medida que avanza hacia allá. ¿Listo? Entonces, de esta forma es que se conocen los límites o cuando tienden al infinito. ¿Qué valor van a tender? ¿Sí? Cuando se vuelven más y más grandes. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este momento?
Listo. Me van a decir a qué va a tender eso. ¿Cuál es el límite de la función x a q cuando tiende al infinito? ¿Sí? Van solo viendo la gráfica. Ustedes saben cómo es la gráfica x al q, ¿no? Pero solamente van a tomar los valores de 0 al infinito. Hacia la derecha. Más infinito, ¿no? ¿A cuál? ¿Qué valor? Más infinito. ¿Cuál es ese valor? Es una cúbica, ¿no? Correcto, es una cúbica. Pero cuando tiende al infinito positivo, Cuando ¿qué tiende límite al toma? infinito positivo. Sería como la gráfica a tu mano izquierda, más o menos. Pero, pues obviamente con la gráfica de la cúbica, que es como una S. Sí, pero estoy colocando los valores del 0 al infinito. ¿A qué valores se acerca? Cuando va hacia allá. Cuando toma valores más y más grandes. A más X y más Y. Acá. A más infinito. ¿Sí? Cada vez que se hace más grande el valor de la X en esa función, sus imágenes o su rango, como quieran llamarlo, se va a volver cada vez más grande. ¿Sí? O sea, todas las gráficas que nos des, sea cúbica, cuadrática, la quinta, la cuádruple, va a dar siempre tendencia al infinito si la tendemos al Correcto. infinito. ¿Por qué? Por esto. Por eso de ahí. Pero solamente acá. Ahora, hagamos la otra. El límite de x cuando tiene el menos infinito. ¿A qué valor tiende esa función x al cubo? Tendería a menos infinito. Tendería a menos infinito. ¿Sí? Porque los valores se están volviendo cada vez más grandes, pero negativamente. Listo. Hagamos con una... que sea x a la 6, por ejemplo. X cuando tiende al infinito y el límite de x a la 6 cuando x tiende al menos infinito. Pues igual la primera es infinito, ¿no? Y la segunda es menos infinito. Esta Pues primera, igual ¿qué valor tiene? infinito, ¿La cual? ¿Positivo o negativo? positivo. Positivo. Sí, sucede lo mismo que con todas. Pero esta, Negativo. Al infinito negativo. ¿sí? ¿Seguros? Claro, profe. 2 a la 6, ¿cuánto es? Tiende al infinito porque es par. ¿Sí? Menos 2 a la 6, coloquen así, menos 2 a la 6. Menos 2 a la elevado a la 6 positivo es igual a ¿cuánto? Menos 64. Menos 64. Vale. Entonces, a medida que los valores que tomamos los valores de x negativos en esta función van a ser más y más grandes, pero en la forma negativa. Sus correspondientes van a ser esto. Ahora, ¿cuál va a ser su tarea? Su actividad. Ya saben hacer estos, que estos son los más sencillos. Ay, profe. Negociemos algo. Ahí está. Negociemos algo. No, nada de negociar.
Ya que a partir de la otra, Van a ser del miércoles no los van a dejar tareas, negociemos esta vez que no. Por hoy dijimos que no. Ustedes tienen que mirar a qué valores ver cuando tienden a el límite de la función x al cuadrado menos x cuando x tiende al infinito. ¿Qué valor tiene? ¿Y qué infinito? Y el límite de x al infinito de la función x al cuadrado menos 3x. ¿Sigues? Oye, ma, hoy tú a qué hora te vas? ¿Y no dices que tienes que salir? ¿Listo? Entonces estas son las dos. No, es que, ¿Vale? es que ocurrió un problema y ¿Qué valor que al está infinito? todo puto con nosotros. ¿Listo? Son estas dos. Entonces era para llamar. Angelo tiene el micrófono abierto. Angelo tiene el micrófono abierto. Angelo tiene el micrófono abierto. ¿Listo? Entonces me van a averiguar. Pues para ello, ¿qué van a necesitar hacer? Angelo, el micrófono. Angelo, el micrófono. El micrófono. Perdón. Entonces, me van a calcular esos límites y para ello, pues es obvio que van a necesitar la gráfica para saber hacia qué valor tiende cada uno de ellos. Teacher, en el denominador del segundo Uy, este es menos. Un menos. Listo, entonces van a tener que averiguar a qué valor tienden esas dos. No, ustedes les está una embolia esto tal vez. Y con esto terminamos todo lo que tenga que ver con límite, aunque nos faltaron algunas cosas, he evaluado algunos otros límites interesantes, pero bueno, con eso tenemos. Ya el otro periodo, finalizando, pues vamos a ver el concepto de derivada y si podemos el concepto de integral. ¿Listo? Pero geométricamente la derivada es bastante sencilla. El límite, digamos que, ¿cómo decirlo? No es tan manipulable, no es algo que sea muy normal en las matemáticas trabajar. Se trabaja en ciertos momentos, pero lo que es derivada sí se trabaja tanto en la física, tanto en estadística, tanto en química, porque con la derivada se sacan muchas, y en economía. ¿Sí? Con la derivada se trabajan muchos de estos ejercicios. Aprender geométricamente cómo sacar la derivada de una gráfica les pueden ayudar muchísimo. Y lo mismo, el concepto de integral, que es bastante sencillo. ¿Sí? Ese es el más sencillo de todos. Inclusive, me atrevería a decir que el concepto de integral es el concepto más fácil que el concepto de derivada. Porque es algo muy reconocible, algo muy fácil. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos. Ustedes van a tener que realizar esto y me lo envían. Nuevamente. Igual, pues, si no lo queremos hacer, igual les va a aparecer en el reto. Y me lo van a tener que hacer completo. Obviamente, estas dos funciones no. Otras dos funciones que yo voy a mirar cuáles son las que voy a evaluar. Van a tener que Teacher, hacer. muchas gracias por su clase. Listo. Entonces, Disfrutamos. Muchas gracias, teacher. Muchas gracias. Perdón.